Hola, 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 hola. Estamos aquí de regreso, ahora con otro libro. Y hoy vamos a leer el libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera. Y empezamos. La había visto por primera vez una tarde en que Lotario Turgot le encargó de llevar un telegrama a alguien sin domicilio conocido que se llamaba Lorenzo Daza. Lo encontró en el parquecito de los Evangelios, en una de las casas más antiguas, media arruinada, cuyo patio interior parecía el claustro de una abadía, con malezas en los canteros y una fuente de piedra sin agua. Florentino Ariza no percibió ningún ruido humano cuando siguió a la criada descalza bajo los arcos del corredor, donde había cajones de mudanza todavía sin abrir y útiles de albañiles entre restos de cal y bultos de cemento arrumados, pues la casa estaba sometida a una restauración radical. Al fondo, un hombre muy gordo de patillas rizadas que se confundían con los bigotes se llamaba en efecto Lorenzo Daza, y no era muy conocido en la ciudad porque había llegado hacía menos de 2 años y no era un hombre de muchos amigos. Recibió el telegrama como si fuera la continuación de un sueño aciago. Florentino Ariza observó los ojos lívidos con una especie de compasión oficial. Observó los dedos inciertos tratando de romper la estampilla. El miedo del corazón que había visto tantas veces en tantos destinatarios que todavía no lograban pensar en los telegramas sin relacionarlos con la muerte. Cuando lo leyó, recobró el dominio. Suspiró. Buenas noticias. Le entregó a Florentino Ariza los 5 reales de rigor, dándolo a entender con una sonrisa de alivio que no se los habría dado si las noticias hubieran sido malas. Luego lo despidió con un apretón de manos que no era de uso con un mensajero del telégrafo, y la criada lo acompañó hasta el portón en la calle, no tanto para conducirlo como para vigilarlo. Hicieron el mismo recorrido en sentido contrario por el corredor de arcadas, pero esta vez supo Florentino Ariza que había alguien más en la casa, porque la claridad del patio estaba ocupada por una voz de mujer que repetía una lección de lectura. Al pasar frente al cuarto de coser vio por la ventana a una mujer mayor y a una niña, sentadas en 2 sillas muy juntas, y ambas siguiendo la lectura con el mismo libro que la mujer mantenía abierta en el regazo. Le pareció una visión rara. La hija enseñando a leer a la madre. La apreciación era incorrecta solo en parte, porque la mujer era la tía y no la madre de la niña, aunque la había criado como si lo fuera. La lección no se interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la ventana, y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado. Lo único que Florentino Ariza pudo averiguar de Lorenzo Daza fue que había venido de San Juan de la Ciénaga con la hija única y la hermana soltera poco después de la peste del cólera, y quienes lo vieron desembarcar no dudaron de lo que venía para quedarse, pues traía todo lo necesario para una casa bien guarnecida. La esposa había muerto cuando la hija era muy niña. La hermana se llamaba Escolástica, tenía 40 años y estaba cumpliendo una manda
igual que la madre muerta, Fermina. Se suponía que Lorenzo era hombre de recursos porque vivían sin oficio conocido y había comprado con dinero en rama la casa de los Evangelios, cuya restauración debió costarle por lo menos el doble de los 100 pesos oro que pagó por ella. La hija estaba estudiando en el colegio de la Presentación de la Santísima Virgen, donde las señoritas de sociedad aprendían desde hacía 2 siglos el arte y el oficio de ser esposas diligentes y sumisas. Durante la colonia, los primeros años de la República solo recibían a las herederas de apellidos grandes, pero las viejas familias arruinadas por la independencia tuvieron que someterse a las realidades de los nuevos tiempos, y el colegio abrió sus puertas a todas las aspirantes que pudieran pagarlo, sin preocuparse de sus pergaminos, pero con la condición especial de que fueran hijas legítimas de matrimonios católicos. De todos modos, era un colegio caro, y el hecho de que Ferminadas estudiara allí por sí solo, un indicio de la situación económica de la familia, aunque no lo fuera su condición social. Esas noticias alentaron a Florentino Ariza, pues le indicaban que la bella adolescente de ojos almendrados estaba al alcance de sus sueños. Sin embargo, el régimen estricto de su padre se reveló muy pronto como un inconveniente insalvable. Al contrario de las otras alumnas que iban al colegio en grupos acompañadas por una criada mayor, Ferminadas siempre iba con la tía, soltera, y su conducta indicaba que no le estaba permitido ninguna distracción. Fue de ese modo inocente como Florentino Ariza inició su vida vigilosa de cazador solitario. Desde las 7 de la mañana se sentaba solo en el escaño menos visible del parquecito, fingiendo leer un libro de versos a la sombra de los almendros, hasta que veía pasar a la doncella imposible con el uniforme de rayas azules, las medias con ligas hasta las rodillas y los botines masculinos de cordón cruzado, y una sola trenza gruesa con un lazo en el extremo que le colgaba en la espalda hasta la cintura. Caminaba con una altivez natural, la cabeza erguida, la vista inmóvil, el paso rígido, la nariz afilada, con la carta de los libros apretada con los brazos en cruz contra el pecho, y con un modo de andar de venada que la hacía parecer inmune a la gravedad. A su lado, marcando el paso a duras penas, la tía con el hábito pardo y el cordón. De San Francisco no dejaba el menor pesquicio para acercarse. Florentino Ariza las veía pasar de ida y regreso 4 veces al día, y una vez los domingos a la salida de la misa mayor, y con ver a la niña le bastaba. Poco a poco fue idealizándola, atribuyéndole virtudes, improbables sentimientos imaginarios, y al cabo de 2 semanas ya no pensaba más que en ella. Así que decidió mandarle una esquela simple escrita por ambos lados con su preciosa letra de escribano, pero tuvo varios días en el bolsillo. Pensaba cómo entregársela, y mientras lo pensaba escribía varios pliegos más antes de acostarse, de modo que la carta original fue convirtiéndose en un diccionario de requiebros inspirados en los libros que había aprendido de memoria de tanto leerlos en las esperas del parque. Buscando el modo de entregar la carta, trató de conocer a algunas estudiantes de la Presentación, pero estaba demasiado lejos de su mundo. Además, al cabo de muchas vueltas no le pareció prudente que alguien se enterara de sus pretensiones. Sin embargo, logró saber que Ferminadas había sido invitada a un baile de sábado, unos días después de su llegada, y que el padre no le había permitido asistir con una frase determinante: cada cosa será a su debido tiempo. La carta tenía más de 60 pliegos escritos por ambos
todos lados cuando Florentina Ariza no pudo resistir más la opresión de su secreto y se abrió sin reservas a su madre, la única persona con quien se permitía algunas confidencias. Perdón. Tránsito Ariza se conmovió hasta las lágrimas por el candor del hijo en asuntos de amores y trató de orientarlo con sus luces. Empezó por convencerlo de que no entregara el mamotreo lírico con el que solo lograría asustar a la niña de sus sueños, a quien suponía tan verde como él en los negocios del corazón. El primer paso, le dijo, era lograr que ella se diera cuenta de su interés, para que su declaración no la fuera a tomar por sorpresa y tuviera tiempo de pensar. Pero sobre todo, le dijo, a la primera que tienes que conquistar no es a ella, sino a la tía. Ambos consejos eran sabios, sin duda, pero tardíos. En realidad, el día en que Fermina Daza descuidó un instante la lección de lectura que estaba dándola a la tía y levantó la vista para ver quién pasaba por el corredor, Florentina Ariza la había impresionado por su aura de desamparado. Por la noche, durante la comida, su padre había hablado del telegrama y fue así como ella supo que había ido a hacer Florentina Ariza a la casa y cuál era su oficio. Estas noticias aumentaron su interés, pues para ella, como para tanta gente de la época, el invento del telégrafo tenía algo que ver con la magia. Así que reconoció a Florentina Ariza desde la primera vez que lo vio leyendo bajo los árboles del parquecito, aunque no le dejó ninguna inquietud mientras la tía no la hizo caer en la cuenta de que había estado allí desde hacía varias semanas. Desde cuando lo vieron también los domingos a la salida de la misa, la tía acabó de convencerse de que tantos encuentros no podían ser casuales. Dijo, no sé por mí que se toma semejante molestia, pues a pesar de su conducta austera y su hábito de penitente, la tía escolástica Daza tenía un instinto de la vida y una vocación de complicidad que eran sus mejores virtudes, y la sola idea de que un hombre se interesara por la sobrina le causaba una emoción irresistible. Sin embargo, Fermina Daza estaba todavía a salvo hasta la simple curiosidad del amor. Lo único que le inspiraba a Florentina Ariza era un poco de lástima, porque le pareció que estaba enfermo. Pero la tía le dijo que era necesario haber vivido mucho para conocer la índole verdadera de un hombre. Estaba convencida de que aquel que se le sentaba en el parque para verlas pasar solo podía estar enfermo de amor. La tía escolástica era un refugio de comprensión y afecto para la hija solitaria de un matrimonio sin amor. Ella la había criado desde la muerte de su madre y en relación con Lorenzo Daza se comportaba más como cómplice que como tía. Así que la aparición de Florentina Ariza fue para ellas una más de muchas diversiones íntimas que solían inventarse para entretener sus horas muertas. 4 veces al día, cuando pasaba por el parquecito de los Evangelios, ambas se apresuraban a buscar con una mirada instantánea al centinela escuálido, tímido, poquita cosa, así casi siempre vestido de negro a pesar del calor que fingía leer bajo los árboles. Ahí está, decía la que lo descubriera primero, reprimiendo la risa antes de que levantara la vista y viera a las 2 mujeres rígidas, distantes de su vida, que atravesaron el parque sin mirarlo. Pobrecita, había dicho la tía, no se atreverá a acercarse porque voy contigo, pero un día lo intentará. Si sus intenciones son serias, entonces te entregará una carta, previniendo toda clase de adversidades. Le enseñó a comunicarse con letras de mano, que era un curso indispensable de los amores prohibidos. Aquellas travesuras desprevenidas, casi pueriles, le causaban a Fermina Daza una curiosidad novedosa, pero no se le ocurrió durante varios meses que llegara más lejos. Nunca supo en qué momento la diversión se le convirtió en ansiedad
y la sangre se le volvía de espuma por la urgencia de verlo. Y una noche despertó despavorida porque lo vio mirándola en la oscuridad a los pies de la cama. Entonces deseó con el alma que se cumplieran los pronósticos de la tía y rogaba a Dios en sus oraciones que tuviera valor para entregarle la carta solo por saber qué decía. Pero sus ruegos no fueron atendidos, al contrario. Esto sucedía por la época en que Florentino Ariza se confesó con su madre y éste lo disuadió de entregar los 70 folios de requiebros. Así que Fermina Daza siguió esperando todo el resto del año. Su ansiedad se convertía en desesperación a medida que se acercaban las vacaciones de diciembre, pues se preguntaba si sosiego qué iba a hacer para verlo y para que la viera durante los 3 meses en que no iría al colegio. Las dudas persistían sin solución. La noche de Navidad, cuando la estremeció el presagio de que él estaba mirándola entre la muchedumbre de la misa del gallo, quien se inquietó le desembocó el corazón. No se atrevió a volver la cabeza porque estaba sentada entre el padre y la tía, y tuvo que sobreponerse para que ellos no advirtieran su turbación. Pero en el desorden de la salida lo sintió tan inminente, tan nítido en el tumulto, que un poder irresistible la obligó a mirar por encima del hombre cuando abandonaba el templo por la nave central. Y entonces vio a 2 palmos de sus ojos los otros ojos de hielo, el rostro lívido, los labios petrificados por el sudor, por el susto del amor. Trastornada por su propia audacia, se agarró del brazo de la tía escolástica para no caer, y ésta sintió el sudor glacial de la mano a través de mí donde encaje, y la reconfortó con una señal imperceptible de complicidad sin condiciones. En medio del estruendo de los cohetes y los tambores de nación, de las farolas de colores en los portales y el clamor de las muchedumbres ansiosas de paz, Florentino Ariza vagó como sonámbulo hasta el amanecer, viendo la fiesta a través de las lágrimas, aturdido por la alucinación de que él era y no Dios del que había nacido aquella noche. El delirio aumentó la semana siguiente, a la hora de la siesta, cuando pasó sin esperanzas por la casa de Fermina Daza y vio que ella y la tía estaban sentadas bajo los almendros del portal. Era una repetición a la intemperie del cuadro que había visto la primera tarde en la alcoba del costero, la niña tomándole la lección de lectura a la tía. Pero Fermina Daza estaba cambiada, sin el uniforme escolar, pues llevaba una túnica de hilo con muchos pliegues que le caían desde los hombros como un peplo. Tenía en la cabeza una guirnalda de gardenias naturales que daban la apariencia de una diosa coronada. Florentino Ariza se sentó en el parque donde estaba seguro de ser visto, y entonces no apeló al recurso de la lectura fingida, sino que permaneció con el libro abierto y con los ojos fijos en la doncella ilusoria, que no le devolvió la mirada de caridad. Al principio que pensó que la lección bajo los almendros era un cambio casual, debido tal vez a las reparaciones interminables de la casa, pero en los días siguientes comprendió que Fermina Daza estaba allí, al alcance de su vista, todas las tardes a la misma hora de los 3 meses de las vacaciones, y esa incertidumbre le infundó un aliento nuevo. No tuvo la impresión de ser visto, no advirtió ningún signo de interés o de repudio, pero en la indiferencia de ella había un esplendor distinto que lo animaba a persistir. De pronto, una tarde de finales de enero, la tía puso la labor en la silla y dejó sola a la sobrina en el portal, entre el reguero de hojas amarillas caídas de los almendros. Animado por la suposición irreflexiva de que aquella había sido una oportunidad concertada, Florentino Ariza atravesó la calle y se plantó enfrente a Fermina Daza, y tan cerca de ella que percibió las grietas de su respiración
y el hálito floral con que había identificado por el resto de su vida. Le habló con la cabeza alzada y con una determinación que solo volvería a tener medio siglo después y por la misma causa. Lo único que le he pedido es que me reciba una carta, le dijo. No era la voz que Ferminada se esperaba de él. Era nítida y con un dominio que no tenía nada que ver con sus maneras languidas. Sin apartar la vista del bordado, le contestó: no puedo recibirla sin el permiso de mi padre. Florentina Isa se estremeció por el calor de aquella voz y cuyos timbres apagados no iba a olvidar el resto de su vida, pero se mantuvo firme y replicó de inmediato: consígalo. Luego dulcificó la orden con una súplica: es un asunto de vida o muerte. Ferminada Isa no lo miró, lo interrumpió el bordado, pero la decisión abrió una puerta por donde cabía el mundo entero. Vuelva todas las tardes, le dijo, y espera que yo cambie de silla. Florentina Isa no entendió lo que quiso decir hasta el lunes de la semana siguiente, cuando vio desde el escaño de parquecito la misma escena de siempre, con una sola variación. Cuando la tía escolástica entró en la casa, Ferminada se levantó y se sentó en la otra silla. Florentina Isa, con una camella blanca en el ojal de la levita, atravesó entonces la calle y se paró frente a ella. Dijo: esa es la ocasión más grande de mi vida. Ferminada no levantó la vista hacia él, sino que examinó el contorno con una mirada circular y a las calles desiertas en el sopor de la sequía y un remolino de hojas muertas arrastradas por el viento. Démela, dijo. Florentina Isa había pensado llevarle los 70 folios que entonces podía recitar de memoria de tanto leerlos, pero luego se decidió por media esquela sobria y explícita, en la que solo prometió lo esencial: su fidelidad a toda prueba y su amor para siempre. La sacó del bolsillo interno de la levita y le puso frente a los ojos de la bordadora atribulada, que aún no se había atrevido a mirarlo. Ella vio el sobre azul, temblando con una mano petrificada de terror, y levantó el bastidor para que él pusiera la carta, pues no podía admitir que también a ella se le notara el temblor de sus dedos. Entonces ocurrió. Un pájaro se sacudió entre el follaje de los almendros y su cara cayó sobre el bordado. Ferminada se apartó del bastidor, lo escondió detrás de la silla para que no se diera cuenta de lo que había pasado, y lo miró por primera vez con la cara en llamas. Florentina Isa, impasible con la carta en la mano, dijo: es de buena suerte. Ella se lo agradeció con su primera sonrisa y casi le arrebató la carta, la dobló y se la escondió en el corpiño. Él le ofreció entonces la camelia que llevaba en el hogar. Ella lo rechazó. Es una flor sin compromiso. Enseguida, consciente de que el tiempo se le agotaba, volvió a refugiarse con su compostura. Ahora, váyase, dijo, y no vuelva más hasta que yo la avise. Bueno, hasta acá vamos a dejar la lectura y espero continuar en la siguiente ocasión.